Miguel y Elena se conocieron en un evento dedicado al 15º aniversario del holding de construcción. Trabajaban en la misma empresa, pero sus caminos nunca se habían cruzado. Su relación se desarrolló rápidamente y 6 meses después se casaron. Elena estaba enamorada del fuerte y valeroso Miguel. Y todos admiraban a la pareja, excepto una persona, Javier, que era el mejor amigo de Miguel. Él fue quien logró su divorcio. Las agujas grises del reloj de oficina en Mediterráneo Construct se unieron en una perfecta vertical y marcaron las 12. El ruido de los aires acondicionados, el crujido de las impresoras y las conversaciones silenciosas detrás de las mamparas de cristal se entrelazaban en un zumbido espeso, el acompañamiento habitual de cualquier día laborable. Miguel Moreno, jefe del departamento de proyectos, hizo clic con el ratón, guardando otro informe, y se estiró, la espalda crujió traicioneramente. Suficiente, murmuró, agarró su teléfono y salió. El pasillo olía a café recién hecho y papel de imprenta. En la sala de espera, desplomado en un sillón de cuero, estaba sentado Javier Montero, el gerente principal del holding y amigo universitario de Miguel. ¿Muchos clientes hoy? Miguel se apoyó en el marco de la puerta. Desde las 8 de la mañana, como en una feria de vanidades, Javier exhaló pesadamente. Y los últimos montaron un espectáculo, ora no les gustan las cláusulas del contrato, ora el precio es alto. Ya pensaba que me volvería loco delante de ellos. Miguel sonrió, agarró una silla y se sentó más cerca. ¿Sabes qué receta el doctor para los sufrimientos con los clientes? Un par de copas de cerveza. Salgo después de las 6, ¿te unes? ¿Elena no estará en contra? Javier levantó una ceja. Elena es comprensiva, hizo un gesto con la mano Miguel. Le diré que estamos discutiendo un nuevo proyecto. Los plazos apremian, ya sabes. Pero dijiste que lleva 2 días soñando con pasear por el paseo marítimo, observó Javier. Miguel hizo una mueca. Pasearemos mañana. Después de discutir el proyecto será incluso romántico. A las 6 en punto, en la entrada principal. Anotado, gruñó el amigo. De vuelta en su oficina, Miguel llamó a su esposa. Querida, hoy me quedaré más tiempo. Con Javier estamos afinando los detalles del nuevo complejo residencial. ¿No te importa? Pensé que iríamos a pasear, suspiró Elena. Hoy resolveremos asuntos de trabajo, mañana liberaré toda la tarde para el romanticismo, aseguró él. De acuerdo. Prepararé una cena especial. Solo no tardes. Te esperará una sorpresa. ¿Sorpresa? Se animó Miguel. Lo verás personalmente, respondió misteriosamente Elena. Miguel colgó, sintiendo una presión familiar en el pecho. La palabra sorpresa le recordó el eterno problema, el dinero. En el monitor aún parpadeaban los coeficientes del sitio de apuestas. Las horas restantes se arrastraron. Apareció una notificación sobre una apuesta. Desconectó internet. En ese momento llamó Lucía, calculista junior. Firme la corrección de los ascensores, de lo contrario el proveedor no emitirá la factura. Mientras la chica estaba a su lado, Miguel percibía el olor de su perfume, pero lo sacó de los asuntos laborales su teléfono, que vibró. En la pantalla apareció un número desconocido. Buenas tardes, Miguel Bernal, le recordamos, su deuda es de 340,000. El pago antes del 1. Se equivocó de número, interrumpió y colgó. El corazón comenzó a latir aceleradamente. En la recepción, Miguel se encontró con Javier. Estás pálido como la cal, observó el amigo.
¿Todo bien? No almorcé. ¿Vamos a fumar? En el balcón de servicio, el viento frío se colaba bajo las chaquetas. Oye, ¿estás seguro de que el bar es la mejor manera de pasar la tarde? Preguntó Javier. Quiero desconectar. Poco hablamos como amigos. Está bien, sentenció Javier. La jornada laboral llegaba a su fin. Los empleados abandonaban apresuradamente el edificio. Javier esperaba en la entrada. Bueno, ¿vamos a discutir el proyecto del siglo? El proyecto de la tarde, corrigió Miguel. Poco después entraron en un bar que olía a lúpulo caramelizado y tostadas fritas. Por el viernes. Levantó su jarra Miguel. Y porque los clientes olviden mi número hasta el lunes, brindó Javier. Después de la tercera jarra, Miguel se apoyó en la mesa. Javi, ayúdame. Préstame 200,000. No me digas que volviste a perder. Primero gané 100,000, luego todo se fue a negativo. Necesito cubrir parte de la deuda antes del martes. ¿Elena sabe que juegas? Me volaría la cabeza. Juego pocas veces, cuando necesito recuperar la vida. No, amigo. No tengo ese dinero. Y aunque lo tuviera, no te lo daría. Miguel frunció el ceño. Bien. Encontraré otra opción. Se hizo el silencio, interrumpido por el golpeteo de las jarras y un lejano Soda Estéreo. Quizás simplemente parás, sugirió Javier. Parar es admitir que soy débil. No hoy. Cuando el reloj ya marcaba pasada la medianoche, los amigos salieron a la calle. ¿Llamamos un taxi? Iré caminando, mintió Miguel. Llama cuando llegues, Javier le dio una palmada en el hombro. Miguel asintió, y un minuto después dobló hacia una casa de empeños abierta las 24 horas. 15 minutos después salió sin los gemelos de oro y con míseros 20,000. Una hora después regresó a casa. La cerradura hizo clic. Dios mío, se suponía que estaban discutiendo un proyecto. Elena estaba de pie en el pasillo con una bata, esperándolo. Déjame en paz, mujer. Siseó Miguel, manteniéndose en pie. Estás borracho y hueles mal. Dudo que estuvieran discutiendo un proyecto. Con el proyecto del mundo, querida, ya nos hemos ocupado, sonrió él con suficiencia. Elena lo llevó al dormitorio, lo acostó vestido. Preparé la cena, intentó ella, pero la respuesta fue un ronquido. En la cocina se enfriaba un pollo al horno y se consumían 2 velas. Elena abrió una pequeña caja roja, miró el test con 2 líneas y sonrió. La sorpresa no salió bien, susurró, abrazando su vientre apenas perceptible. Decidió no apagar las velas, que ardan, como recordatorio de que incluso en una casa que huele a alcohol y cansancio, todavía hay lugar para la luz. La noche se espesaba. Miguel en sueños se estiraba hacia una ficha ilusoria, pero no tenía fuerzas. Elena, sentada en el suelo de la cocina, hojeaba la aplicación del banco. El saldo iba en números rojos negativos. Mañana, se dijo, secándose las lágrimas. Mañana pensaremos en algo. Fuera, un gato maulló lastimosamente en el silencio, y la ciudad vivía con los faros nocturnos y las sirenas lejanas. La luz matutina llenaba el dormitorio cuando en el pasillo resonó el paso pesado de Miguel. La cabeza respondía sonoramente a cada respiración, como si dentro se balanceara una bola metálica. El bar nocturno se recordaba en destellos borrosos, espuma de cerveza, la sombra de Javier, conversaciones. En la cocina olía a canela y pan fresco. Elena ya había puesto la mesa,
avena con bayas, 2 huevos duros, pan y 2 tazas de café. Estaba sentada, sosteniendo una taza, y observaba cómo el vapor se elevaba sobre la bebida. Miguel miró a su esposa con ojos inflamados, se sirvió un vaso lleno de agua del filtro y lo bebió de un trago. Luego se sentó en una silla, presionando el frío cristal contra su frente. ¿Qué? Levantó una ceja, como intentando leer sus pensamientos, pero solo consiguió una mueca de dolor. ¿Por qué te emborrachaste tanto ayer? Elena colocó cuidadosamente la taza y miró directamente a los ojos de su marido. Miguel se cubrió la cara con las manos por una fracción de segundo, el corazón le dio un vuelco de ansiedad. No te alteres, mantén la calma. Mi madre necesita una gran suma para una operación, pronunció sordamente, bajando la mirada a la mesa. Yo no sabía a dónde más acudir. Elena inmediatamente se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Es grave? Se levantó, abrazó a Miguel por los hombros, sintiendo el olor del alcohol de ayer, y apenas se contuvo para no apartarse. Ella no entró en detalles, siguió mintiendo, sintiendo como el calor del engaño subía a sus mejillas. Solo dijo que necesitaba una operación urgente. Los plazos son críticos. En la cocina se hizo el silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Elena soltó lentamente a su marido y se sentó a su lado. Ya pensaremos en algo, dijo finalmente. Miguel asintió indeciso, tratando de parecer actoralmente abatido. Lo importante es no exagerar. Si es necesario, continuó Elena, pediré un préstamo. O venderé el coche. La salud es más importante. Miguel levantó rápidamente la cabeza. No. Demasiado fuerte. La cabeza volvió a resonar de dolor. Suavizó la voz, no hay que vender el coche. Ya resolveré algo, solo que ayer me descontrolé. Elena observaba cómo arrugaba los bordes de la servilleta. Miguel pronunció en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre? Anteayer. Ahora no contesta, probablemente esté en la clínica, dijo tajante, evitando cruzar miradas. Habrá que averiguar la cantidad exacta que se necesitará para la operación. Miguel se apresuró a tomar la iniciativa. Yo mismo lo averiguaré en el hospital, ¿de acuerdo? Hoy después del mediodía. Bien, asintió ella. La pausa se alargó. Sentía como si tuviera una piedra encima. Hay que cambiar de tema. Ayer decías que habías preparado una sorpresa. Miguel sonrió forzadamente y abrazó a su esposa por la cintura. ¿Puedo verla? Elena se contuvo para no mostrar el temblor en sus manos. Se acercó al aparador, abrió un pequeño cajón y sacó una cajita de terciopelo rojo. Ábrela. Miguel levantó cuidadosamente la tapa. Dentro, un test de plástico blanco con 2 líneas intensas. Parpadeó, como si no entendiera inmediatamente el simbolismo. ¿Estás en serio? Exhaló finalmente, y en su voz sonó un calor auténtico, repentino. Sexta semana, sonrió Elena a través de las lágrimas. Miguel se levantó, la estrechó contra sí, tocando su frente con la de ella. Es lo mejor que podía pasarme, susurró y tocó con los labios su sien. Ahora sí que no te irás a ninguna parte, cruzó por su mente, un susurro odioso que rápidamente intentaba ahogar en ternura. Elena exhaló aliviada. Temía que el momento se estropeara. Miguel se apartó, tomó su rostro con las manos. Nada está estropeado. Vamos a tener un hijo. Nos las arreglaremos con todo, ¿me oyes? Ella asintió,
apoyando la palma en su pecho. ¿Celebramos con zumo?, propuso él, viendo en el estante superior una botellita de granada. El zumo te aliviará la cabeza más rápido, sonrió Elena. Miguel sirvió 2 vasos. Brindaron. Por el futuro. Y por la salud del bebé, añadió Elena. Miguel se estremeció imperceptiblemente, pero dio un sorbo. Después del desayuno, Elena se fue a la ducha. Miguel se sentó en el borde de la cama, juntando las manos, y por primera vez en muchos meses sintió un miedo real. Ahora un error no solo le afectaría a él, el niño, la esposa, la operación inventada, todo se había enredado. Sacó el teléfono, pasó rápidamente los contactos hasta Víctor Cobrador. Los dedos le temblaban. Pero en ese momento sonó bruscamente el teléfono, en la pantalla aparecía Javier. «Hola. ¿Estás bien?», sonó la voz de Javier. «Esta mañana me desperté y lo primero que pensé fue que tenía que comprobar si seguías vivo». «Vivo», gruñó Miguel. «Me duele la cabeza, pero no es mortal». «¿Qué harás con la deuda?», preguntó el amigo. «Tengo una opción», sonrió Miguel. «Miguel», dijo Javier en voz baja, «te estás acorralando. Las apuestas son un problema. Pero mentir a tu esposa es otro, mucho peor». «Hablamos luego», cortó Miguel. «Tengo noticias, Elena está embarazada». Al otro lado se hizo el silencio. «Felicidades», dijo finalmente Javier. «Con más razón, deja esta locura». «Me las arreglaré», apretó Miguel. Colgó, sintiendo como todo temblaba por dentro. No puede fallar el plan. Elena regresó, el cabello enmarañado cayó en mechones oscuros sobre sus hombros. «Me he citado con el ginecólogo para mañana», informó. «¿Podrás venir conmigo?». «Por supuesto», se apresuró a responder Miguel y añadió, «pero primero iré al hospital a ver a mi madre, para precisar los detalles». Elena reflexionó. «¿Quizás debería ir yo también?». «No. No hace falta», besó su mano. «Llamaré desde allí». Cerca del mediodía salió de casa. El fresco abril le cosquilleaba las mejillas con humedad. Por dentro rugían los pensamientos: ¿dónde conseguir dinero? ¿Cómo aguantar al menos hasta el próximo sueldo? En la esquina de la avenida, Miguel se detuvo en un cajero automático. Saldo, menos 17,000. Excelente. Sacó la tarjeta como si se hubiera quemado. En el teléfono apareció una nueva notificación de la aplicación de apuestas. Apretó los dientes, guardó el teléfono. Al levantar la cabeza, vio un cartel que anunciaba créditos rápidos. Exhaló y entró. Detrás del mostrador estaba sentada una joven consultora con gafas azules. «Buenas tardes. ¿Cuánto necesitará?». 300, se interrumpió. «No se puede pedir demasiado, despertaría sospechas en Elena». 150. ¿Pasaporte?». La chica sonreía rutinariamente. Mientras Miguel rellenaba la solicitud, tiritaba. En su cabeza daban vueltas las palabras: «un paso más y te has hundido». Los dedos temblaban, las letras bailaban. 10 minutos después, la consultora regresó. «Aprobado. Pero la tasa es alta, casi el 32% anual». «Lo acepto», respondió Miguel con voz ronca. Salió con un fajo de billetes en el bolsillo, sintiendo como la vida se dividía en antes y después. Por la tarde pasó por el centro comercial, compró fresas frescas para Elena y la primera crema de la serie Futura Mamá. En el ascensor daba vueltas a la bolsa y pensaba:
Esto es lo que necesito, pequeños gestos amables. Ayudarán a distraerla mientras tapo agujeros. En el apartamento, Elena lo recibió con una sonrisa. ¿Lo conseguiste? ¿Cómo está tu madre? Miguel la abrazó, le entregó la bolsa. Se necesitan 300,000 para la operación. Y además, te he comprado vitaminas a ti y al bebé, para que sea más sabroso. Elena desató la bolsa, se rió. Eres tan atento. Él inhaló profundamente el aroma de su esposa. Atento, al menos alguien no duda de mí. Por la tarde se acomodaron juntos en el sofá. Elena hojeaba una aplicación infantil, cunas, cochecitos. Miguel miraba por encima de su hombro, asentía, como si entendiera la diferencia entre una cuna hasta los 6 meses y un transformable 3 en 1. En su pecho se agitaba un sentimiento cálido y inquietante. ¿Y si es una niña?, preguntó Elena, deslizando el dedo por la pantalla. Si es niña, compraremos todo rosa, sonrió él. Sabes, Elena puso su mano en su rodilla, me da igual si es niño o niña. Lo importante es que el bebé esté sano. Miguel se recostó, mirando al techo. Por dentro todo le temblaba. Por un lado estaba feliz de que fueran a tener un hijo, pero por otro, no sabía cómo seguiría saliendo adelante, pues necesitaría mucho dinero para el bebé. El teléfono sonó, otra vez un número desconocido. Miguel se levantó de un salto y, sin mirar la pantalla, salió al pasillo. Sí. Buenas tardes, Moreno. Le recordamos la deuda de 520.000, sonó una dura voz masculina. Nos vemos mañana al mediodía. Si trae al menos una parte, seguirá vivo. Miguel miró a su alrededor, desde el salón entreabierto se veía la silueta de Elena. Mañana no puedo, susurró. Nos importan un bledo tus asuntos. Mañana al mediodía, Cafetería Espresso, mesa 7. El interlocutor colgó. Miguel rompió en sudor frío. Mediodía, se supone que debo estar con Elena en la consulta. Volvió al salón con una sonrisa forzada. ¿Quién llamaba?, preguntó Elena. Un cliente del trabajo, mintió. Tendré que pasar por la mañana, firmar rápidamente unos papeles. ¿Llegarás a tiempo al médico? Por supuesto. Elena se estiró, se apretó contra él. Estoy tan feliz de que estés a mi lado. Miguel le acariciaba el pelo mecánicamente. Cafetería, médico, dinero, un hijo que necesita un padre. Recordó como Javier decía, no tienes vida en este juego. Y de repente sintió, se abre un abismo, abajo, los gritos de las deudas, arriba, el frágil puente de la confianza de Elena. Basta un paso en falso y todo se derrumbará. La noche llegó temprano. Elena se acostó primero, con la nariz apoyada en el hombro de su marido. Miguel yacía con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj. A las 2:20 se levantó silenciosamente, fue a la cocina y abrió el portátil. La luz gris de la pantalla se posó en su rostro. Entró en la casa de apuestas. Saldo, 0. En el bolsillo de la chaqueta, un fajo de billetes nuevos. No es posible conseguir $500,000, pero si se arriesga con suerte. ¿Miguel? Sonó detrás la voz somnolienta. Se sobresaltó, cerró de golpe el portátil. Elena estaba en la puerta con un fino camisón, los ojos somnolientos. ¿Por qué no duermes? Preocupaciones, mintió, palpando el bolsillo. Pienso en mi madre. Elena se acercó, tomó su mano, la puso sobre sí.
Ve a acostarte. Mañana es un día importante. Miguel se dejó llevar. Tumbado en la oscuridad, oía los latidos de su propio corazón, pesados, irregulares, como pasos sobre cristal. Por la mañana el despertador sonó a las 6:45 y Miguel se sentó de un tirón en el borde de la cama, como si le hubiera penetrado una descarga eléctrica. Aún es temprano, murmuró Elena, mirando a ciegas los números. Hasta mi cita faltan 5 horas enteras. Tengo que ir a la oficina, hay una urgencia, respondió él, ya levantándose. La cabeza zumbaba, consecuencia de la falta de sueño y los miedos vespertinos. Volveré y llegaremos juntos al ginecólogo, lo prometo. Elena se incorporó, apoyándose en la almohada. Su pelo caía en suaves mechones sobre sus hombros y tenía un aspecto tan hogareño que Miguel sintió una punzada de culpa. Al menos desayuna, pidió ella. Comeré algo por el camino, soltó, cerrando de golpe la puerta del armario. Lo principal es resolver los asuntos financieros. 5 minutos después, anudándose la corbata en el recibidor, escuchó cómo Elena ponía la tetera al fuego. Si te retrasas, avísame, recordó ella en voz baja. Me da miedo ir sola. ¿Retrasarme? Esbozó una ligera sonrisa. Saldré del trabajo antes que todos. Nos vemos en la clínica. La besó en la frente, aspirando el olor del champú, y salió. La puerta hizo clic, y en el pecho de Elena por un instante dolió un extraño presentimiento. Miguel cruzó el patio, echando una mirada al área de juegos infantil, y susurró, lo lograré sin falta. En el bolsillo de su chaqueta sobresalía un fajo de dinero prestado el día anterior a un interés desmesurado. Llegó a la oficina a las 8:20. La secretaria Marina levantó la ceja sorprendida. ¿Por qué ha venido tan temprano? Hoy es sábado, Miguel. Y el trabajo sigue siendo mucho, sonrió irónicamente y desapareció en su despacho, cerrando inmediatamente las persianas. Sobre la mesa estaba el teléfono. Miguel empezó a corregir mecánicamente los presupuestos hasta que las manecillas llegaron a las 12:30. La cafetería se escondía en un callejón estrecho. A las 12 olía a granos tostados, vainilla y nervios ajenos. En la séptima mesa estaban sentados 2 hombres, un moreno larguirucho con chaqueta de cuero y un hombre fornido, algo calvo, con cara de gato aburrido. Moreno, ¿verdad? Siéntate. El tiempo es dinero, y tú no tienes ni lo uno ni lo otro, sonrió el moreno con sarcasmo. Miguel se sentó, sintiendo como el miedo pegajoso le tensaba la piel. He traído una parte, susurró, sacando un sobre. 150. El hombre con aspecto felino chasqueó una goma elástica y contó los billetes. Una parte, repitió como un eco. Y tu deuda ya sobrepasa los 500. Con los intereses, 600. Necesito tiempo. Tienes 24 horas, el moreno se inclinó más cerca. Mañana traerás 200 más. O encontraremos placer en otros métodos, sonrió con malicia el gato. Trabajas con las manos, ¿verdad? Dicen que los arquitectos sin manos no les sirven a nadie. Miguel tragó saliva, frotando la mesa con un dedo frío. Lo conseguiré, dijo con esfuerzo. El café quedó intacto. Al salir, Miguel sintió como el aire frío le golpeaba la cara. En la pantalla del teléfono parpadeaban 2 llamadas perdidas de Elena, una de Javier y un recordatorio insistente del banco, pago atrasado. Elena llegó a la consulta ginecológica sin retraso. Vengo a ver a la doctora Rivalchenko. Elena,
dijo a la recepcionista. Felicidades, ¿primera visita? Consulta 7, sonrió la enfermera. En el pasillo, Elena apretaba el teléfono. ¿Dónde estás? Envió un mensaje y guardó el dispositivo en el bolso. La obstetra la recibió con una cálida sonrisa. ¿Elena? ¿Su marido no ha podido venir? Reunión con un cliente, se excusó ella. Ya nos alcanzará la próxima vez. Acuéstese, vamos a ver al pequeño. Gel frío, zumbido suave del aparato, y en la pantalla apareció una pulsación. 6 semanas y 5 días, informó la doctora. El corazón funciona, todo está perfecto. A Elena se le humedecieron los ojos. ¿De este punto? Es su felicidad. A las 4, Elena salió a la calle con un montón de indicaciones y una imagen manchita dentro de un sobre. ¿Miguel? Otra vez silencio. En casa preparó la cena, puso en la mesa su borsch favorito, para ella, albóndigas al vapor con trigo sarraceno. A las 18:30 llamó, no disponible. A las 19:05 de nuevo. A las 20 llamó a Javier. Hola. Javier, estoy preocupada. Miguel no está, no contesta. Qué extraño, reflexionó el amigo. Me dijo que hoy tenía que ir contigo al médico. Mintió. En su voz tembló la inquietud. Escucha, no te preocupes, dijo Javier suavemente. Intentaré encontrarlo. Mientras tanto, Miguel vagaba por el malecón hasta que se dio cuenta de que los mismos tipos de la cafetería le seguían como una sombra. Bajo el puente le bloquearon el camino. 150 es poco, comentó el moreno. ¿Dónde está el resto, ingeniero? Lo conseguiré, dadme una semana, susurró Miguel. La respuesta fue un golpe en el estómago, luego en la cara. El mundo se deshizo en chispas. Cuando recuperó el conocimiento, los hombres habían desaparecido y su camisa se pegaba al cuerpo con manchas húmedas de sangre. Cerca de la medianoche, la cerradura hizo clic. Elena corrió al vestíbulo y gritó. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Cariño, el dinero que sacaste prestado para la operación de mamá. Me han robado, dijo con dificultad, agarrándose al pomo de la puerta. Vamos al hospital. No hace falta, son rasguños, exhaló, casi cayendo. Elena lo cogió del brazo. Eso no son rasguños, Miguel. En el baño, la luz brillante reveló moretones y una herida desgarrada en el hombro. El antiséptico va a escocer, advirtió Elena, cortando la camisa con tijeras. Estoy acostumbrado, sonrió él apenas con los labios. Mientras ella limpiaba las heridas, le preguntó, ¿los viste? Estaba oscuro, mintió Miguel. Hay que ir a la policía. Es inútil, respondió. Sin testigos. Elena puso el último apósito, ya pensaremos en algo. Lo importante es que estás vivo. Gracias, susurró él. Mañana lo arreglaré todo. Ella lo abrazó con cuidado, somos una familia, así que superaremos todo. Más tarde, en la cocina, ella puso frente a él una taza de té fuerte y dulce. Sobre la mesita colocó la impresión de la ecografía. Mira. Nuestro bebé ya oye todo lo que decimos. Prométeme que mañana tendrás más cuidado. Miguel tocó la imagen con la punta de los dedos. Lo prometo. Por vosotros dos. Quizás me digas la verdad. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Pidió ella en voz baja. Él apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Realmente es por mamá.
Una complicación, no quiere que te preocupes. Lo siento. Elena lo miró largamente, intentando distinguir la mentira del cansancio. Quiero que sepas que soy más fuerte de lo que parezco. No tengas miedo de compartir lo difícil. Él asintió, sintiendo el escozor en su labio partido. Cuando Elena se durmió, el teléfono de Miguel se iluminó. Javier, he hablado con tu madre. ¿Está bien? ¿Dónde estás? Miguel miró los vendajes, a su esposa dormida, y escribió, ven mañana. Necesito hablar. Miguel se acostó a su lado, abrazó con cuidado a Elena y escuchó su respiración. Dentro latía un nuevo impulso, no era la excitación del juego, no era miedo, era una determinación firme y algo aterradora. Una semana hasta el ultimátum. ¿Dónde conseguir 200.000? Susurró en la oscuridad, 7 días. Y la noche respondió con un silencio hueco, donde se mezclaban la verdad, la mentira y el débil pero persistente latido de un pequeño corazón bajo la mano de Elena. Todo el verano vivió en un círculo cerrado, recibía su salario, inmediatamente llevaba la mayor parte a los extorsionadores, sacaba efectivo de otro micropréstamo para tapar el agujero, y con lo que quedaba cubría los servicios públicos y las modestas necesidades de Elena. Cada vez que reunía dinero en un sobre, se repetía, un mes más y saldré de esto. Pero los intereses se multiplicaban más rápido que su deuda, y los pensamientos sobre el juego seguían acechando en la periferia de su conciencia, recuperarlo todo, devolverlo todo de un golpe. Intentaba no mirar las notificaciones de las casas de apuestas, pero su dedo seguía deslizándose nerviosamente sobre el icono de la aplicación antes de apagar la pantalla. Elena, mientras tanto, parecía vivir en otra dimensión, cálida y redonda como su vientre creciente. Cada mañana despertaba a Miguel con un tierno, mira, parece que hoy el bebé da patadas más fuertes. Leía blogs de futuras madres, cambiaba el papel pintado verde del estudio de Miguel, ahora habitación del bebé, por un suave color lavanda y colgaba cuidadosamente diminutos pares que compraba en ofertas. Le mostraba las compras a su marido esperando alegría. Miguel sonreía forzadamente, como si el rincón infantil no fuera para él una fiesta largamente esperada, sino un gasto adicional. Por las noches, durante la cena, mantenían 2 monólogos diferentes. He encontrado un curso para embarazadas, anunciaba Elena, sentándose a la mesa. Solo 12 sesiones, respiración, masaje, preparación para la lactancia. ¿Cuánto cuesta? Preguntaba mecánicamente Miguel. Si compro el abono antes de fin de semana, solo serían 8.000, respondía ella y añadía inmediatamente, puedo cogerlo de mi baja por maternidad. Miguel asentía, pero internamente se activaba la calculadora, 8.000, casi todo el interés de agosto. Se obligaba a decir, claro, cógelo, mientras su corazón se encogía como si alguien hubiera apretado una tuerca. A principios de octubre, en el 8º mes de embarazo, Elena fue a la clínica para una revisión rutinaria, comprobar la placenta, escuchar el latido del pequeño corazón, que ahora se distinguía incluso sin aparato. Apenas el médico presionaba el tubo contra el vientre, el altavoz disparaba un rápido toc toc toc, como si alguien golpeara un vaso con una cuchara. Todo está maravilloso, sonrió después de la ecografía, ajustándose el bolso al hombro. Un par de semanas más y el médico me permitirá pasear más. El cielo sobre la ciudad estaba bajo, plomizo, listo para derramar nieve húmeda. Elena se envolvió en la bufanda, pulsó el botón del ascensor y escribió a su marido, el doctor dice que el niño ya pesa 2.400. 3 minutos, sin respuesta. Él estaba trabajando, guardó el teléfono y salió de la clínica.
Elena caminaba lentamente por la acera, tratando de andar derecha. El médico le había prohibido terminantemente apresurarse. Pasó una furgoneta de carga, salpicando un charco. Al otro lado de la calle estaba el mercado, de donde emanaba olor a productos horneados. Elena sonrió. Compraré una empanada de repollo, seguro que al bebé le gustará. Justo en ese segundo, cuando buscaba el cambio en su bolsillo, desde atrás se oyó un chirrido de neumáticos. Elena se giró y vio como un todoterreno negro se dirigía hacia ella. Las ruedas resbalaban sobre el asfalto mojado, salpicaduras volaban como un abanico. Su corazón se hundió, sus pies se quedaron pegados al suelo. Elena. Un fuerte grito atravesó el ruido. Alguien la empujó bruscamente por el hombro y el mundo dio vueltas, cielo gris, asfalto, de nuevo cielo. El dolor alcanzó a punzar su espalda antes de que su cuerpo cayera sobre un montón de cajas de cartón junto a la entrada de una tienda. El motor rugió, el coche arrancó, el vendedor aturdido agitaba las manos. ¿Qué haces, idiota? Elena abrió los ojos. Sobre ella se inclinaba Javier, pálido, con el flequillo despeinado, en la mano una bolsa de papel rota con algunas carpetas. Respira, ¿me oyes? Todo está bien. Del shock, Elena comenzó a llorar. Me duele, la parte baja del vientre, susurró, agarrándose a su mano. Creo que estoy, de parto. Javier, con mano temblorosa, sacó su teléfono y se lo llevó a la oreja. Hola. ¿Ambulancia? Embarazada, 8 meses, amenaza de parto prematuro. Dictó rápidamente la dirección, se quitó el abrigo, lo puso bajo su cabeza y repetía, mírame, Elena, respira lentamente, inhala, exhala. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos levantaron con cuidado a Elena en la camilla, presión 140/90, pulso acelerado. ¿Contracciones?, preguntó la doctora. Sí, cada 2, 3, respondió Elena entre lágrimas. Vamos. El bebé tiene prisa por ver a mamá, animó la comadrona. Javier saltó al siguiente taxi sin preguntar el precio. En el camino llamó a Miguel, pero el teléfono estaba fuera de cobertura. Segunda llamada, tonos, tercera, el mismo resultado. Vamos, amigo, contesta, susurró Javier, frotándose la frente. A tu hijo le importa un bledo tu maldita deuda. El coche saltó en un bache. El taxista miró por el retrovisor. ¿Todo bien? Sí, exhaló Javier. Lo importante es llegar a tiempo. En urgencias de la maternidad, se llevaron inmediatamente a Elena en una camilla. Javier se quedó en el pasillo, apretando el teléfono entre las manos como una piedra caliente. El sentimiento de incomodidad luchaba con la absoluta certeza de que debía quedarse. Pasó una hora. Caminó por el pasillo, contó las rayas de linóleo, escuchó los gritos de otras mujeres, gritos de dolor y alegría que encogían el corazón. A las 17:55, la enfermera trajo una lista de cosas para el bebé. Javier cogió el papel, lo leyó rápidamente y fue al kiosco de la farmacia. Body de primera talla, pañales, toallitas húmedas, pañales desechables, almohadillas para el pecho. Qué bueno que siempre llevo la tarjeta de crédito, pensó absurdamente. A las 19:12 se abrió la puerta del pasillo y salió un doctor canoso con bata azul. Felicidades, joven, sonrió, estrechando la mano de Javier. Su esposa ha dado a luz a un niño, 2.450 gramos, 49 centímetros, llora fuerte como un campeón. Todo ha ido excelente. La mano del doctor estaba caliente. De repente Javier sintió calor,
el sudor apareció en sus sienes. Esposa, niño, las palabras azotaban su piel. Abrió la boca para decir, no soy el marido, pero en lugar de eso exhaló, gracias. Muchas gracias. El doctor asintió, ahora llevarán al pequeño a pediatría, la madre está con suero, más tarde los trasladaremos a una habitación común. Javier se acercó a la ventana y llamó a Miguel. Por fin el abonado apareció en línea. ¿Dónde estás? En la obra, ¿qué ha pasado? La voz de su amigo sonaba irritada. Elena ha dado a luz. Un niño. 2450. Está en la maternidad. ¿Qué? ¿Cómo? La voz de Miguel se quebró. Aún falta un mes. Ven. Los dos están bien. Estoy en el tercer puesto. No hubo respuesta, solo pitidos. Miguel llegó a la maternidad 3 horas después. Apenas vio a Javier, se abalanzó. ¿Estabas con ella? Un coche venía directo hacia ella en la calle, explicó brevemente el amigo. Si no hubiera estado caminando a su lado. Todo esto es por tus líos. ¿Entiendes que por tus deudas casi mueren? Miguel no encontró inmediatamente palabras de agradecimiento. Gracias, hermano. Yo ni siquiera. Se detuvo a notar cómo las miradas del personal médico se detenían en su rostro pálido y sus pantalones manchados de polvo de cemento. El doctor dijo que aún están en diferentes departamentos, explicó Javier. Mañana los juntarán. ¿Y ahora puedo ver a mi hijo? A través del cristal, sí. Se acercaron a una gran ventana. Allí, en el silencio estéril, yacían diminutos bultos. La enfermera señaló el tercero por la izquierda, gorro azul, nariz diminuta, puños apretados. Miguel apoyó la frente en el cristal. Hola, Alejandro, exhaló, y sus ojos se escocieron. A su lado estaba Javier, un poco apartado para no interferir en este extraño e importante momento. Solo pensaba en una cosa, ojalá esta vez Miguel no lo estropee todo. 5 días después, un rayo de sol se asomó a la habitación cuando la enfermera entró diciendo, alta a las 11. Recoja sus cosas, mamá. Elena sonrió, aunque el cansancio se escondía en cada movimiento. La noche había sido dura, Alejandro se despertaba cada 2 horas para llorar, sus pequeños pulmones probaban el mundo. Aguanta, pequeño, le susurraba, y él se calmaba, enterrando su nariz en su cuello. Frente al espejo, Elena se arregló el pelo y se puso un vestido azul holgado. Su corazón temblaba, esta era su primera salida familiar. Mentalmente ensayaba lo que le diría a Miguel, mira, se parece a ti, hagamos una foto los 3. En el pasillo, bajo globos que decían felicidades por el nacimiento de tu hijo, había 2 hombres. Javier sostenía un ramo de margaritas y una caja blanca con un lazo. Miguel nerviosamente cambiaba de postura, mirando alrededor o ajustándose de nuevo el cuello de la camisa. Se veía presentable, traje fresco, planchado, pero en sus ojos se escondía la falta de sueño. Mi amor. Miguel dio un paso adelante. ¿Cómo estáis? Estamos bien, sonrió Elena, entregándole a su hijo cuidadosamente envuelto en una manta. Te presento a nuestro hijo. Él tomó el bulto como si fuera un jarrón frágil. El bebé gimoteó y algo tembló en el pecho de Miguel. Tranquilo, papá está aquí, susurró. El fotógrafo de la maternidad tomó una instantánea. Javier estaba un poco detrás, observando cómo temblaban las manos de Miguel. Gracias por estar con nosotros, dijo Elena en voz baja, volviéndose hacia su amigo. Siempre estoy cerca,
respondió él en el mismo tono. En casa los recibió una alegría apresurada. Las paredes de la habitación del bebé ahora estaban decoradas con estrellas amarillas. Miguel había atornillado una estantería la noche anterior, donde se alineaban biberones y tarros de crema para bebés. Parecía que todo estaba listo para un comienzo feliz, pero la felicidad se desmoronó esa misma noche. Alejandro lloraba casi sin parar. Al principio, Miguel caminaba por la habitación, lo mecía, susurraba, «Vamos, hijo, deja dormir a mamá». Pero a las 2 de la madrugada, su cara se había vuelto gris de cansancio. «¿Qué le pasa?», exhaló, entregando al niño a Elena. «Grita como una sirena». «Los recién nacidos tienen cólicos, es normal», Elena abrazaba a su hijo. «¿Normal?». «Está constantemente gritando». Estalló Miguel. «Le duele la barriguita. Le estoy dando gotitas, pero no ayudan de inmediato». «¿Qué clase de madre eres si no puedes calmar a tu propio hijo?». Se le escapó. Elena se estremeció. «No grites delante de él». «Estoy haciendo todo lo que puedo». «¿Todo?». «Ni siquiera puedes envolverlo bien». La voz de Miguel se elevó a un chillido. El pequeño sollozó asustado, aún más fuerte. Elena apretó al niño contra sí, sintiendo cómo las lágrimas subían a su garganta. «Sal», susurró. «¿Qué?». «Sal, por favor», repitió Elena un poco más alto. «Alejandro y yo necesitamos tranquilidad». Miguel vaciló, sus ojos se crisparon, una mezcla de vergüenza e irritación. Dio un portazo y se fue a la cocina. Allí se sentó a la mesa, hundiendo la cara entre las manos. Tras la pared, su hijo seguía quejándose, pero el sonido ahora se mezclaba con la voz tranquila y arrulladora de Elena, SHH. «Mamá está aquí, tranquilo, mi amor». Miguel se levantó, se sirvió agua del grifo y bebió. Finalmente, regresó silenciosamente a la habitación del bebé. Elena estaba sentada en la mecedora, con su hijo en brazos. «Perdona», dijo él, poniendo su mano en el hombro de ella. «Me alteré». Elena asintió cansada, sin levantar los ojos. «Alejandro se ha dormido», susurró. «Déjame ponerlo con cuidado», susurró Miguel, «y tú acuéstate». Ella dudó, pero le entregó al pequeño. Miguel puso cuidadosamente a su hijo en la cuna y sintió como un extraño calor se extendía por dentro. «Tiene los dedos tan pequeñitos», susurró. «Tiene tu nariz», sonrió Elena, por primera vez en la noche. Miguel se sentó a su lado en un taburete. «Perdona por lo que dije. Es que estoy agotado». «Los dos lo estamos», asintió Elena. «Pero tenemos que mantenernos unidos, Miguel. Alegrarnos incluso cuando llora, porque está vivo y sano». Miguel asintió, comprendiendo, su caos personal ya no podía recaer sobre estos dos. Cubrió a su hijo con una manta, arregló la esquina para que su cara quedara descubierta. «Probemos a turnarnos», propuso. «1 hora tú, 1 hora yo». Elena levantó la ceja sorprendida. «¿Podrás?». «Lo intentaré», respondió en voz baja. Ella sonrió cansada y por fin, por primera vez desde la maternidad, se permitió recostarse en el respaldo del sillón. Por un momento pareció que la tormenta se había calmado. El soleado mayo se asomaba por la ventana, pero en el apartamento de los Moreno reinaba el frío. Alejandro había cumplido 7 meses, su llanto penetrante había pasado de ser una señal de alarma a un fondo incesante. Elena caminaba por el apartamento en círculos, como la aguja de un péndulo, cuna, cocina, lavadora, de nuevo cuna.
Miguel desaparecía en el trabajo antes de que sonara el despertador y regresaba después de medianoche, primero con olor a cigarrillos, luego con un fuerte e implacable olor a alcohol. 6, 7, 8 botellas vacías de alcohol sin marca se acumulaban en una bolsa junto a la puerta del balcón y Alejandro lloraba en esas noches, como si le estuviera dando a su madre una lección sobre lo peligroso que era quedarse con su padre. Otra noche comenzó según la tradición. Elena, mientras mecía a su hijo, escuchó un paso pesado en el vestíbulo, seguido de un murmullo ininteligible. ¿Miguel?, llamó ella. Sí. El proyecto está entregado. Su voz era ronca, como un viejo gramófono. Apenas logró entrar al pasillo, se apoyó con el hombro en la pared y tardó mucho en decidir con qué pie comenzar el camino hacia el dormitorio. Borracho otra vez, susurró Elena. Tranquilo, Alejandro, mamá está aquí. En la cocina, acostó a su hijo en la cuna y fue a quitarle a su marido el abrigo mojado. Olía a whisky barato y a barbacoa callejera. ¿Has visto al niño hoy?, preguntó ella, ayudándole a desatar la bufanda. Lo he visto. Está allí, señaló con la mano hacia la cuna, casi derribando el tendedero con la ropa. Grita, como una trompeta. Le duele, respondió Elena secamente. ¿Y a mí?, se sobresaltó él. A mí no me duele, según tú. Me mato trabajando y en casa tengo un concierto y conversaciones sobre pañales. Ella tragó un nudo de irritación. Llevamos meses discutiendo. Hoy podríamos estar sin. Sonrió con desdén. ¿Cómo nos las arreglaremos sin llanto? ¿Nos ahogaremos en tu leche materna? Alejandro sollozó más fuerte en la cuna. Elena levantó a su hijo y lo apretó contra su hombro. Basta, dijo ella con firmeza. Ve a dormir. Miguel levantó la barbilla como si quisiera objetar algo, pero su rostro se contrajo. Se dirigió al dormitorio en línea no recta y cayó atravesado en la cama. Elena caminó por la habitación durante mucho tiempo, meciendo al niño y susurrándose a sí misma, aguantar. Aguantar por Alejandro. Por la mañana, la casa olía a café mal hecho. Miguel, con resaca e irritable, arrastraba el tenedor por el plato con el trigo sarraceno de ayer. ¿Se ha calmado el niño?, gruñó. Sí, respondió Elena, dejándose caer pesadamente en una silla. Bajo sus ojos se habían formado sombras violetas, su cabello recogido en una coleta apresurada. Escucha, comenzó Miguel más bajo. Ayer, perdí los estribos. Perdóname. Elena asintió, no segura de haberlo perdonado. Tengo que irme, tiró de su corbata. Volveré por la noche, intentaremos tener una hora tranquila. Intenta no retrasarte, pidió ella. Como pueda, lanzó él ya desde el vestíbulo. La puerta se cerró con tanta fuerza que la cuna tembló. Alejandro se retorció el rostro y comenzó a llorar de nuevo. Semana tras semana vivían como en una fotocopia, pelea, tregua, llanto infantil, nuevas reclamaciones. Un día, Miguel se sentó frente a su esposa. Ayer nos llegó una carta del banco, anunció una noche, masajeando su cuello entumecido. Lo he averiguado todo, he consultado con un notario. Para que no tengas que desplazarte, hemos preparado un poder. Solo necesito tu firma. Elena estaba al borde del desmayo por la falta de sueño. Alejandro había estado caprichoso toda la noche. Tomó el bolígrafo mecánicamente y firmó donde Miguel había marcado con una nota adhesiva azul. Gracias por cuidar de mí, susurró ella. Por supuesto, besó su coronilla,
guardó los papeles en su maletín y se fue a servirse whisky. Durante las siguientes 3 semanas, firmó 5 juegos más de documentos, para reducir los intereses, para aprobar una cuenta maternal adicional y algo más. Ella confiaba, porque no tenía fuerzas para examinar las líneas, y cada vez que comenzaba a leer, Alejandro exigía atención y Miguel señalaba el reloj con irritación: llegó tarde al notario. Pasó un año desde el nacimiento de Alejandro. El niño ya daba pequeños pasos por sí mismo, se reía y gritaba fuerte cuando algo no le gustaba. Elena acostó a su hijo para la siesta cuando escuchó vibrar su teléfono. Un mensaje de Javier: perdona que sea así, pero debes saberlo. Debajo había una fotografía: Miguel, desnudo hasta la cintura, en la cama, apoyado contra la espalda desnuda de una morena desconocida. El mundo se quedó en silencio. Elena sintió como la sangre abandonaba su rostro. Alejandro respiraba profundamente en sus brazos, pero ella ya no oía sonidos. Sus dedos pasaban frenéticamente más fotos. La segunda fotografía mostraba a Miguel besando el cuello de la mujer, la tercera, ambos riendo, levantando copas. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerse. Su hijo asustado lloró con ella. SHH, cariño. Mamá, lo resolverá, susurraba Elena entre sollozos. Quería llamar a Javier, pero temía su propia voz. Escribió: ¿de dónde ha sacado esto? La respuesta llegó al instante: él está en este hotel casi todos los viernes. Estoy cansado de encubrirlo. Lo siento. Miguel apareció a las 9 de la noche, tambaleándose como si fuera de tormenta y no de nieve lo que caía afuera. ¿No tienes nada que explicar? Elena lo recibió en el pasillo. Su voz era baja, pero tensa como una cuerda. Le puso el teléfono en la cara. Él parpadeó, tratando de enfocar la pantalla. Esto es una trampa. ¿Una trampa? Estalló su voz. ¿Estás desnudo con una mujer y es una trampa? Mira, es el trabajo, apenas articuló. Clientes, sauna, luego algún espectáculo, me despierto y hay fotos, ¿en serio? Elena se rió, con voz ronca. ¿Una sauna con una mujer desnuda bajo champán? Alejandro empezó a llorar en la habitación, como si estuviera comentando. Te lo explicaré todo mañana, extendió la mano hacia su esposa. Ahora estás cansada, yo estoy cansado. Ella apartó su mano: fuera de aquí. Pido el divorcio. No quiero volver a verte aquí. Elena, no te precipites. Lo olvidarás por la mañana. ¿Olvidarlo? Dio un paso adelante, las lágrimas volvieron a fluir. He olvidado cada botella tuya, cada noche que no viniste. ¿Y ahora? Me has metido en deudas y encima me has sido infiel. Miguel hizo una mueca, como si le hubieran dado una bofetada. Esto es solo dificultades temporales. Deja de mentir. Gritó Elena. Vete. Dio un paso hacia la habitación del niño, pero ella bloqueó la puerta. No volverás a ver a Alejandro borracho. Se cernió un silencio pesado como el hormigón. Miguel vaciló, luego pronunció con dolor áspero: está bien. Me iré. Pero te arrepentirás de creer más en las fotos que en mí. Creo en mis propios ojos, cortó Elena. Él agarró su chaqueta y su maletín y salió sin mirar atrás, cerrando la puerta con tanta fuerza que el espejo del vestíbulo tintineó. Elena se deslizó por la pared hasta el suelo. Alejandro cayó, como si entendiera que ya había suficientes gritos por hoy. Abrazó sus rodillas, apretó el teléfono contra su pecho y sollozó: lo conseguiremos, pequeño. Sin él. En ese momento,
la pantalla se iluminó de nuevo. Javier, estoy aquí si me necesitas. Elena cerró los ojos. Tenía miedo, pero por primera vez en muchos meses, todo se volvía claro. Se levantó, respiró el aroma del champú infantil, entró en la habitación de su hijo y le cantó suavemente una nana que su madre solía cantarle. El viento se comportaba aquel día como si fuera un participante del proceso, golpeaba las ventanas del juzgado del distrito, irrumpía en los vestíbulos, agitaba los papeles. Elena estaba sentada en un banco en la sala número 14, sosteniendo al somnoliento Alejandro contra su pecho. El niño había cumplido 1 año y 1 mes, respiraba profundamente, tanteaba con su puñito el abrigo de su madre y, al parecer, sentía la ansiedad mejor que los adultos. Miguel se situó al otro lado del pasillo, junto a su abogado. Su rostro brillaba con una agria confianza en sí mismo, chaqueta recién planchada, reloj con esfera brillante, garantía de que aún podía vivir a lo grande. Susurró a su defensor, ahora firmarán los papeles y seré libre. Silencio, lo reprendió este. El juez Ramírez, un hombre enjuto de unos 50 años con párpados pesados, golpeó con su martillo. Se declara abierto el juicio en el caso de Moreno Elena y Moreno Miguel. La secretaria enumeró los documentos: demanda de divorcio, peticiones, documentos financieros. La abogada de Elena, la imponente Carmen Bauer, se levantó. Solicitamos que se declare disuelto el matrimonio y se reconozcan a la parte demandante las reclamaciones patrimoniales expuestas en los materiales. No tenemos nada que objetar, dijo con pereza el defensor de Miguel. La custodia del padre se transfiere voluntariamente a la madre. Miguel sonrió con suficiencia a Elena, como si le estuviera regalando un juguete innecesario. Los labios de Elena temblaron, pero bajó los ojos hacia su hijo y pasó un dedo por su mejilla. El juez revisó la carpeta. Si no hay preguntas, podemos anunciar la decisión. Carmen levantó la mano. Señoría, tenemos una solicitud para interrogar a un testigo adicional. Miguel se enderezó, parpadeó. ¿Qué testigo?, susurró a su abogado. El tribunal solicita llamar a un testigo adicional, repitió Ramírez. ¿Quién exactamente? Montero Javier, pronunció Carmen con precisión. Miguel maldijo sordamente. La puerta se abrió y Javier entró en la sala con un abrigo oscuro formal. No miró a su antiguo amigo, solo a Elena, y ella de repente sintió que sus hombros dejaban de temblar. Javier se acercó al micrófono, juró decir la verdad. Cuente todo lo que sabe, pidió la abogada. Miguel trató injustamente a Elena, comenzó Javier con voz uniforme, pero sus dedos apretaron el borde del estrado. Es ludópata. Perdió grandes sumas en apuestas en un casino clandestino. Para cubrir parte de la deuda, obligó a Elena a pedir un préstamo para el tratamiento de su madre. La madre está sana, la llamé personalmente. Elena inspiró profundamente, en su cabeza como si hubiera explotado un tapón. Recordó cómo firmaba documentos mientras sostenía al bebé en brazos, creyendo las palabras de Miguel sobre viejas complicaciones. ¿Algo más?, instó Carmen. Elena confiaba en su marido. Él traía papeles del banco, decía que solo necesitaba firmar. En realidad, eran poderes. Con ellos Miguel solicitaba nuevos créditos a nombre de su esposa, hipotecaba el apartamento. Javier negó con la cabeza. Tengo copias de los contratos y una grabación de audio donde Miguel lo admite todo, me lo contó borracho hace mes y medio. Miguel se puso de pie. Eres un cabrón. ¿Cómo se te puede llamar amigo? La cabeza de Ramírez se sacudió. Miguel, mantenga el silencio. Una infracción más y lo expulsaré de la sala. Miguel apretó los puños.
pero se sentó. Por primera vez en todo el proceso parecía desconcertado, su confianza se derretía como el azúcar bajo agua hirviendo. Continúe, testigo, permitió el juez. He traído una memoria USB con la grabación. En ella, Moreno cuenta cómo Elena cubrirá sus deudas mientras él se recupera con las apuestas. Carmen entregó la memoria al secretario. Este la conectó al ordenador y la sala se llenó con la voz familiar de Miguel. Sí, ella firmará todo sin mirar. Le diré, intereses, cosas para el niño, recálculos. Lo importante es darle el bolígrafo en el momento adecuado. En medio año me recuperaré y lo devolveré todo. Elena cerró los ojos, Alejandro se movió en sus brazos, como si sintiera el shock de su madre. El juez se quitó las gafas, es suficiente. ¿Abogados, tienen preguntas? El defensor de Miguel titubeó, solicito el aplazamiento de la sesión para estudiar las nuevas pruebas. Me opongo, se levantó Carmen. Con base en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, solicito al tribunal que emita una determinación especial y remita los materiales a los órganos de investigación. Consideramos que los hechos van más allá de la disputa civil y constituyen un delito de estafa. Se hizo el silencio en la sala. El juez levantó la mirada hacia Miguel, demandado, ¿desea añadir algo? Miguel exhaló, ellos, todos mienten. Estaba salvando a la familia. Quería, suficiente, cortó el juez. El tribunal ha formado su posición. Pido a todos que se pongan de pie para la lectura de la parte resolutiva. Elena se levantó, apretando a Alejandro. Miguel miraba al suelo. El matrimonio entre Elena Moreno y Miguel Moreno se considera disuelto, pronunció Ramírez con precisión. Los materiales que contienen indicios de delito serán remitidos a la Comisaría Central para su posterior investigación. Una pila de papeles golpeó la mesa. El policía que estaba de guardia en la puerta dio un paso adelante, ya había recibido una orden electrónica del investigador. Colocaron los brazos de Miguel a su espalda y le pusieron las esposas. Esto es un error, gritó, tirando de sus muñecas. Elena, diles que todo no es así. Ella no respondió. Vestíbulo del juzgado. Elena salió, el viento agitaba su fina bufanda. Alejandro entreabrió los ojos, bostezó. Javier estaba de pie junto a la escalinata. Jugueteaba con una caja de comida infantil que había comprado por el camino. Elena, perdóname, dijo, bajando la mirada. Le permití llegar tan lejos. Solo hace poco entendí el esquema, estábamos en un bar, se fue de la lengua. Reuní los documentos y fui directamente a tu abogada. Elena miró a Javier durante mucho tiempo, como si estuviera aprendiendo a confiar de nuevo en las personas. Luego negó con la cabeza, gracias. Sin ti nunca habría sabido que tengo una hipoteca y 3 créditos. Las lágrimas brillaban, pero su voz era firme. Os llevaré a casa, ofreció Javier. El coche está cerca. Elena asintió con indecisión. Por el camino, Alejandro se durmió en la silla del coche. En el vehículo olía a café recién hecho. Javier, mientras esperaba el juicio, compró un vaso pero no lo bebió. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. Todo me quema por dentro, confesó Elena. ¿Sabes qué es lo más terrible? No son las deudas. Lo terrible es que lo miraba a los ojos y no veía la verdad. Lo ocultaba hábilmente. Javier colocó las manos en el volante. Pero ahora eres libre. Libre y sin hogar. El banco ya está enviando notificaciones, sonrió tristemente Elena.
Lo resolveremos. Tienes trabajo como contable desde casa, yo tengo un buen sueldo, dijo con torpeza. Te ayudaré. Podéis mudaros conmigo. Elena miró su perfil, nariz recta, ojos cansados, los mismos que estaban detrás del cristal de la maternidad. No estás obligado, susurró ella. Quiero hacerlo, respondió Javier. El coche se detuvo frente al portal familiar. La nieve crujió bajo las ruedas. ¿Entras a tomar un té?, preguntó Elena, sorprendiéndose incluso a sí misma. Javier asintió. Elena sirvió el té. Dentro reinaba el silencio, solo el reloj marcaba un nuevo futuro. Si no fuera por ti, bajó la mirada a la taza, nunca habría conocido toda la profundidad de este abismo. Todo está mal, Javier cubrió su mano con la suya. Pero ahora no está sola. Acude a mí en cualquier momento, para un consejo, dinero, simplemente para hablar. Por un segundo sus dedos se entrelazaron no como amantes, sino como quienes comparten una carga pesada. Elena sonrió débilmente, pero por primera vez sin amargura. Gracias, de verdad. Alejandro en la cuna movió los labios, exigiendo somnoliento la cena. Elena se levantó. Mi pequeño hombre llama. Deja que caliente el biberón, ofreció Javier. Elena se detuvo en la puerta, observando cómo él se ocupaba del calentador, y sintió, a esta casa volvía el aire limpio, sin olor a whisky ni mentiras. 2 semanas después, el Tribunal Penal dictó sentencia, 3 años de colonia asentamiento, multa, obligación de devolver los daños. Elena solo estuvo presente en la lectura. Estaba de pie junto a la pared, Alejandro dormía plácidamente en el portabebés. Miguel miró hacia atrás, quiso decir algo, pero la guardia se lo llevó antes de que las palabras salieran de sus labios. Afuera, Javier ya esperaba con una manta caliente. ¿Lista para ir a casa? A casa, sonrió ella. Ahora esta palabra vuelve a significar seguridad. Por el camino, Javier le contó que el banco había accedido a reestructurar las deudas con el certificado de estafa. Elena escuchaba a medias, acariciaba la espalda de su hijo y pensaba, nuestra vida se divide en antes y después. Antes era miedo. Después es una oportunidad. En la entrada, se detuvo y se volvió hacia Javier, ¿sabes? Todavía no he pensado cómo decir, gracias, para que sea suficiente. Entonces no lo digas. Simplemente sigue viviendo, respondió él en voz baja. Elena sonrió, no pensé que te convertirías en la persona más querida para mí. Javier sonrió, me gusta estar con vosotros. Ahora vivían juntos. Entre ellos no había una relación romántica. Pero Javier le mostraba de todas las maneras posibles que era un hombre digno, que en el futuro bien podría convertirse en padre para su hijo y en un marido confiable.